Listo, entonces, lo que les comentaba, ¿no? De los circuitos. En este caso, para nosotros las fuentes, bueno, los circuitos polifásicos tienen varias fases, pero para nuestro caso, que vamos a trabajar con fuentes, pues bueno, las fuentes vamos a tener solo una cantidad determinada de fases, ¿no? Entonces, cuando tenemos una señal en particular, dígase una señal, por ejemplo, senoidal, tenemos que el seno comienza en magnitud de cero, ¿sí? Este quiere decir que es una función senoidal. Y ojo, aquí por ejemplo en el punto de seno en tiempo cero, ¿sí? Esto es igual a cero, ¿no? Es en magnitud. Eh, ¿Qué pasaría si nosotros desfasamos la señal? Pues si desfasamos la señal, lo que vamos a tener va a ser un, una señal que se encuentra desplazada en el tiempo, ¿sí? Por una diferencia temporal, ¿ok? Esto por lo regular es un desfasamiento, ¿sí? Y por lo regular lo podemos expresar dentro de un término senoidal o cosenoidal como un ángulo más menos un desfasamiento. Por lo regular lo expresamos en términos angulares. ¿Qué quiere decir que en términos angulares? Normalmente no lo representamos en tiempo. En términos angulares decimos que, por ejemplo, una señal senoidal, dígase otra vez una que comience en ángulo de cero, va a tener un ángulo proporcional a su posición en el eje horizontal. En este caso, su posición en el eje horizontal corresponde a la señal de tiempo y en función a la posición vamos a tener un ángulo en particular. Es muy sencillo determinarlo porque podemos decir que al final el ángulo final de una señal senoidal, ¿de cuánto es? Pues de 360 grados, ¿no? Acuérdense que la función senoidal o cosenoidal provienen del círculo. Entonces, en este caso, cuando inicia está en 0 grados y cuando termina está en 0 grados. En términos circulares, 0 grados y 360 es prácticamente el mismo punto. ¿Qué pasaría si nosotros dividimos en los picos o en las crestas de lo que viene siendo la señal senoidal? O en este caso en el cruce por cero intermedio. Entonces, en este caso tendríamos 180 como la mitad, ¿sí? 90 en la primera cresta positiva y menos, bueno, no menos, perdón, 270, ¿sí? En esta cresta negativa, ¿sí? Ahora, las magnitudes, pues ya las conocemos de la parte senoidal. Aquí vale 1, aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale menos 1 y aquí vuelve a valer 0, ¿cierto? Entonces, si decimos que una señal está desfasada, por ejemplo, en 90 grados, pues vamos a decir que va a comenzar aquí, ¿sí? Ahí está. Si decimos que está desfasada, por ejemplo, 180 grados, pues sería la complementaria, ¿no? Sería como una inversa, ¿ok? Ese sería más o menos el concepto de señales y las fases que tienen las señales. Normalmente, repito, las fases las representamos como tiempo. ¿Cómo lo podemos sacar? Pues de manera muy sencilla. Por ejemplo, ¿cuánto equivale en tiempo a una señal de 1 Hz, perdón, en grados, a una señal de 1 Hz, un desfasamiento de 0.5 segundos? Pues sabemos que 1 Hz, para sacar, por ejemplo, 1 Hz, tiene un periodo de 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la frecuencia. Entonces, pues 1 sobre 1 sería 1 segundo de periodo. Y si decimos que 0.5 segundos es un desfasamiento, pues que corresponde a la mitad, sería 0.5 sobre 1. Esto es igual perdón, sería, esto es igual a 0.5 y 0.5 por 360, déjenme lo hago para acá porque ya no cabe, 0.5 por 360 pues es igual a 180 grados, ¿no? O sea, sería como una manera rápida de sacarlo, ¿no? Pero bueno, aquí no nos interesa tanto porque siempre lo vamos a trabajar con grados, entonces como con ángulos, al final no importa tanto si sabemos cuánto es de tiempo o no. ¿Qué es importante? Pues sí, pero en este caso todo lo vamos a trabajar con grados, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo, cuando hablamos de fuentes trifásicas, pues ¿qué quiere decir? Que básicamente son 3 fases. Entonces, si yo les pongo por ejemplo aquí una señal y decimos que por ejemplo esta es una fase, esta es otra fase, ¿sí? Y a lo mejor
Esta es otra fase. Ahí, ¿sí? Aquí, bueno, la tengo que completar porque como son periódicas, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿esto se le consideraría como una fuente trifásica? Pues sí, básicamente sí, porque decimos que la señal o tiene tres señales que están desfasadas y por ende podemos decir que la fuente sí es trifásica. Más sin embargo, no es tan sencillo, o sea, no es que no sea tan sencillo, sino que por definición no solamente definimos que sean tres señales cualquiera que tengan tres fases distintas. Lo que tenemos que mantener es misma frecuencia. Bueno, le voy a poner aquí sería misma frecuencia, por ende mismo periodo, pero bueno, eso creo que queda bastante claro. Misma amplitud, ¿sí? Y mismo tipo de señal, que en este caso sería, por ejemplo, un seno o un coseno, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es, vamos a dibujar tres señales, ¿no? O sea, voy a dibujar aquí, voy a poner aquí indicadores para ayudarme un poquito, de lo que vienen siendo los cruces por cero de la señal de referencia. Que la señal de referencia, pues estaremos hablando de la señal senoidal con ángulo de cero. Aquí le voy a poner una línea para basarme, ¿sí? Y básicamente lo que pondría entonces serían las tres señales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, acá. Esa sería una señal. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto estaría desfasada la segunda señal respecto a la primera? No lo hemos definido, ¿no? Pero pues la idea es que sea homogénea el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto tendría que estar desfasada? Si estamos hablando de que el desfasamiento total es 360 grados, ¿sí? ¿Cuánto tendría que estar desfasada para que las tres tuvieran un desplazamiento homogéneo? Pues 120 grados, ¿no? Porque sería 0, 120 y 270. No, y 240, perdón. 240 más 120, 360. Entonces, ahí estaríamos hablando de 120 grados. Entonces, aquí es 90. Pues 120 grados sería más o menos aquí, ¿no? Aproximadamente. Sí, y 270. Perdón, de hecho, estos son 180, 90, 120 sería más o menos aquí. Ajá. Bueno, ahí más o menos. Y 270, pues ahí sería más o menos. Ahora sí, si aquí 180, como aquí, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí se alcanza a percibir de manera general lo que viene siendo un sistema de fuentes trifásicas que están desfasados por 120 grados, ¿sí? Ahora, la manera en la que nosotros podemos visualizar este comportamiento es, además, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista vectorial. Déjenles explico. Déjenme bajo un poquito aquí la imagen. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Hagan de cuenta que yo tengo un plano tipo cartesiano. ¿Sí? Vamos a poner aquí, por ejemplo, una línea horizontal. Vamos a poner aquí una línea vertical. De hecho no sería, perdón, vertical y horizontal. No sería tipo cartesiano, de hecho sería más bien tipo polar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dibujar lo que viene siendo las fuentes
de nuestro sistema, en este caso de nuestro sistema trifásico, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es dibujar, por ejemplo, el origen, ¿sí? La magnitud de la señal, o sea, del vector, va a estar determinada por la amplitud de la señal senoidal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué tan largo es el vector? Es qué tanta amplitud tiene la función senoidal. Y la posición respecto al eje central de giro va a ser el ángulo en el que está posicionado, o sea, el desfasamiento. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo voy a poner en ángulo de 0 porque pues es la primera señal. Ahí más o menos. Ahí está. ¿Sí? Y luego la segunda la voy a poner en el origen. ¿Sí? Pero ahora, fíjense, aquí sería 90 grados y después aquí sería 180 y aquí sería, pues serían 90 más 45, 135 y para 120 tendríamos que ser como aquí así más o menos. La amplitud, pues trato de hacerla o dibujarla muy parecido. Déjenme le cambio de color y ahí está, ¿no? Y la tercera señal sería a 270. O sea, iniciamos 90, 180, 270, perdón, 240. Entonces sería poquito arriba de la mitad. Sería más o menos aquí. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es de que en teoría estamos diciendo que de aquí a aquí son 120 grados. Estamos diciendo que de aquí a aquí son 120 grados y estamos diciendo que de aquí a aquí son 120 grados. Recuerden que los ángulos pues los puedes ver desde diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, yo también puedo suponer otra vez lo mismo, ¿no? Que de aquí a aquí son 120 grados, pero que de aquí a acá son 240 grados, ¿sí? O que de aquí a acá son menos 120 grados, si yo lo considero este punto como el origen. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces, básicamente aquí tenemos lo que viene siendo el diagrama vectorial, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante definir este diagrama? Es importante porque cuando tenemos una fuente trifásica, por ejemplo, dígase, voy a dibujar aquí como un cuadrado. Normalmente una fuente trifásica pues sería un sistema, digamos, cerrado, por así decirlo, en donde vamos a tener 3 hilos de salida, ¿sí? Y un neutro. En este caso son las fases A, B y C. Ya sabemos que los 3 hilos tienen señales tipo senoidal o cosenoidal y que de alguna manera uno respecto de otro está desfasado a 120 grados, ¿sí? Entonces, si tú agarras, por ejemplo, un multímetro, ¿sí? Tú agarras un multímetro y tú mides esta señal, pues te tiene que dar el voltaje de amplitud de la señal, que básicamente en términos de un multímetro lo que te daría sería el BRMS. Si no se acuerdan, es root mean square, ¿ok? El RMS, que en términos, digamos, muy generalistas decirlo, es básicamente un promedio, ¿no? En cuanto a la señal. No es un promedio per se, porque el promedio de una señal senoidal es 0, pero es una potencia, o es un voltaje promedio, ¿no? Ahora, si tú mides esto, pues lo que te va a dar va a ser el BRMS de la fase A, ¿sí? Pero ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú lo que mides ahora es esto? O sea, vas a medir ahora entre el voltaje A y el voltaje C. Es una pregunta interesante porque si nos regresamos a la gráfica, podemos encontrar con que el voltaje A y el C pues están siempre cambiando. O sea, el voltaje, ¿qué nos daría el sistema? Porque si tomamos, por ejemplo, vamos a suponer que el A es el rojo, ¿sí? Y el C es el amarillo, por ejemplo, ¿sí?
lo que tendríamos sería una diferencia de tensión entre estos dos puntos que está continuamente cambiando. ¿Sí? O sea, si se fijan, aquí estoy dibujando como las diferencias en el eje de Y, ¿sí? Y vemos cómo están continuamente cambiando. Entonces, esto obviamente nos va a dar un voltaje que no nos queda tan claro, ¿no? Pero en términos de medir ese voltaje, no nos interesa tanto, porque la realidad es que nosotros no vamos a hacer uso de un voltaje instantáneo entre estas dos terminales. Al final lo que vamos a hacer es el uso de una relación de un voltaje multiplicado por una función, ¿no? Ya sea senoidal o cosenoidal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar este voltaje? Ok, para eso necesitamos tomar en cuenta el voltaje de la posición esta vectorial, y vamos a empezar a platicar acerca de la nomenclatura. Miren, la nomenclatura es la siguiente. Por lo regular vamos a tener nosotros los voltajes que se le conocen como de línea o de fase, ¿ok? Los voltajes de fase son los voltajes que vienen del origen a una de las fases. Por ejemplo, este es el voltaje de fase 1, o por ejemplo A. Este es el voltaje de fase B, y este es el voltaje de fase C. O sea, quiere decir que son los voltajes tal cual desde el origen. Ahora, si yo quiero verlo desde el punto de vista de la fuente, pues este voltaje A respecto a tierra es el voltaje de fase A, ¿sí? El voltaje B respecto a tierra es el voltaje de fase B, y así sucesivamente. Para yo medir este voltaje entre estas dos terminales, lo voy a conocer de la siguiente manera. O sea, el voltaje, por ejemplo aquí lo voy a poner, el voltaje entre la fase A y el voltaje en la fase B se le va a conocer como el voltaje de línea L a B, ¿ok? Voltaje de línea de A a B. Pero también tengo el voltaje de línea de B a C, y también tengo el voltaje de línea de C a A, ¿ok? Y también inversos, ¿no? Porque al final yo puedo agarrar el multímetro y voltearlo, ¿no? O sea, puede ser voltaje de línea de B a A, que al final tendría que dar la misma magnitud, pero con el signo invertido, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo podemos determinar estos voltajes? Pues sencillo, simplemente hacemos una operación vectorial de cuánto mediría determinar la diferencia vectorial entre estos dos elementos, ¿ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con una operación vectorial, ¿sí? ¡Ojo! Porque aquí suele haber muchas confusiones. Cuando hablamos de una operación vectorial, por ejemplo, aquí digamos que estamos como quien dice sumando los vectores, pero si ustedes se fijan, los vectores tienen una dirección distinta. O sea, si yo agarro aquí un voltímetro, que no tiene nada que ver aquí un voltímetro, pero creo que lo podemos ejemplificar. Si agarro un voltímetro, ¿sí?, y lo mido esto, y yo cierro como el circuito, me voy a dar cuenta que el circuito tiene una condición en donde cuando una de las flechas va en la misma dirección que el circuito, la otra va en inversa, ¿ok? Entonces, bueno, esto es importante porque me ha tocado que se confunden mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a calcular el de A a B. Entonces voy a poner, por ejemplo, el voltaje de línea de A a B. Esto es igual al voltaje de fase de A, inclusive hay quien le pone de AN, más el voltaje de fase de B a N, ¿ok? Solamente que aquí, como les comento, lo que podemos hacer sería invertir la posición. BLAB sería igual a voltaje de fase de A a N, ¿sí?, más el voltaje de fase de N a B, porque si seguimos la continuidad, este es N y luego pasa a ser B, ¿ok? O algunos libros lo escriben como el voltaje de fase de A a N menos el voltaje de fase de B a N. Cualquiera de estas es válida, ¿no? O sea, pero aquí, para que sí lo tomen en cuenta, tiene que ver la dirección del vector, ¿no? Ahora, vamos a definir la nomenclatura de los ángulos y de la magnitud.
Por lo regular, todos estos vectores los vamos a llamar como voltaje A, que es una magnitud, ¿sí? O voltaje en M, para no confundir con la fase. Multiplicado por una función cosenoidal, por un ángulo, ¿sí? Más un desfasamiento. ¿Ok? De hecho, si miramos el libro, se van a dar cuenta que el libro, bueno, aquí después de la primera página, define una notación formal. O bueno, no formal, sino digamos que define la notación que el libro quiere usar, ¿no? En este caso pone voltaje, ¿sí? Voltaje de A a N, que es el voltaje de la fase A al neutro. Voltaje de B a N, que es la fase B, que la define con un ángulo de menos 120 grados. Y el voltaje C, que la define con un ángulo de menos 240. ¿Por qué esos ángulos? Pues digamos, valor como tal, es lo mismo, ¿no? O sea, numéricamente hablando, ellos eligieron menos 120 y se fueron hasta el otro lado con menos 240, ¿no? ¿Sí? Pero realmente es prácticamente lo mismo. Pero a mí me gusta que nos basemos en el libro porque para ustedes luego es como un poquito más fácil poderlo como comprender, ¿sí? Entonces, fíjense aquí lo que les decía, ¿no? Voltaje de AB es igual al voltaje de AN más el voltaje de NB o el voltaje de BN, que es prácticamente lo que les escribí aquí. Ahora, esta señal yo se las puse aquí como una función, pero normalmente también la podemos escribir como un voltaje con un ángulo, ¿no? Aquí el voltaje con un ángulo de desfasamiento. ¿Ok? El por qué podemos hacer esto y por qué despreciamos estos parámetros, la verdad es que es un punto un poquito más complejo que lo vamos a tocar cuando veamos frecuencia compleja, porque digamos que aquí esta manera se le conoce como la forma polar de describir una señal, ¿no? En este caso una señal cosenoidal. Y no me quiero detener ahí, ¿no? Por lo menos por ahorita. Ya lo vamos a ver en su momento. Solamente ahorita lo que quiero que vean es que la podemos describir de esta manera porque ocupamos hacer una operación. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es calcular pues este valor, ¿no? O sea, el valor de B a AB. Entonces, voltaje de línea AB es igual a voltaje de A a N menos voltaje de B a N. ¿Ok? Esa es la manera como que más simple en la que quedó. Si lo escribimos en términos de magnitudes, vamos a tener una magnitud de voltaje con un ángulo de 0 menos una magnitud de voltaje con un ángulo de menos 120. ¿De dónde tomo estos dos ángulos? Porque de acuerdo al libro me dice que el voltaje AN es 0 grados, el voltaje BAN es menos 120 y el voltaje CN es menos 240. Repito, es una norma, o sea, es una, digamos, una normalización. Ustedes pudieron haber tomado que uno es, mientras caigan dentro del parámetro de los 120 y 240, está bien, ¿no? Pudieron haber tomado 0, 120 y 240 positivos, o 0, menos 120 y más 120, ¿no? También aplica sin ningún problema. De hecho, en varias ocasiones en clases lo hemos hecho con diferentes valores y llegamos al mismo resultado. Bueno, entonces vamos a hacer esta operación. Ok, para hacer esta operación, no sé si recuerdan cómo hacemos las operaciones de los números polares. En este caso tenemos aquí pues un número polar y tenemos aquí otro número polar. Pues la realidad es de que los números polares no los podemos sumar ni restar. Lo que tenemos que hacer es convertirlos de polares a rectangulares. ¿Cómo convertimos los números polares a rectangulares? Pues tenemos una fórmula que es x es igual y y es igual. X es igual a ángulo por coseno de magnitud, perdón. Magnitud por coseno
del ángulo. ¿Ok? Y este sería magnitud por seno del ángulo. ¿Ok? Aprovecho que si se las voy a dejar aquí, pues ¿cómo sería el inverso? El inverso sería magnitud. ¿Cómo la calculamos? Como la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y ángulo lo calculamos como arco tangente de la parte imaginaria o de y sobre x. Algo que no mencioné, no sé si es claro para todos, pero x es la parte real y y es la parte imaginaria. Entonces x es la parte real y y es la parte imaginaria. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar estos de polares a rectangulares. Pues para esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener entonces x, va a ser magnitud, que tendremos bm, por coseno del primer ángulo. Coseno de 0 es 1. ¿Sí? Y luego más para la parte imaginaria, j, que es el número imaginario, por magnitud por seno de 0. Seno de 0 es 0. ¿Ok? Y luego menos, porque tenemos el signo de menos. Tenemos magnitud por coseno de menos 120. Aquí voy a usar mi calculadora. Voy a poner aquí 120. Bueno, y no me sale, pero si no voy a utilizar aquí, tengo MATLAB. Y le voy a poner aquí cos de 120. Déjenme lo acerco acá. Coseno de menos 120. En MATLAB, cos es la función coseno y cos de es la función coseno para grados, o sea, degrees. Entonces me da menos 0.5. Entonces aquí sería menos 0.5. ¿Sí? Y luego tengo aquí el signo de menos que se mantiene. Luego tengo el número imaginario para la parte imaginaria, magnitud, ¿sí? Por ahora seno de menos 120. Vamos a ver, vamos a poner aquí seno de 120 menos 0.86. Entonces aquí sería menos 0.86, creo que era 86.6. 0.866. ¿Ok? Ahora, aquí por ejemplo, pues imaginario por 0 se hace 0, ¿sí? Y sumamos los dos reales, ¿no? Que sería este y este. Entonces nos queda bm por, bueno, 1 menos 0.5, aunque aquí sería menos por menos me da más. Entonces debería de ser 1.5. ¿Ok? Y luego tenemos menos j bm y nos queda menos 0. Bueno, aquí de hecho para quitar los dos menos puedo ponerle más j 0.866. ¿Ok? Podemos factorizar el bm, que sería bm es igual a 1.5 más j 0.866. ¿Ok? Y ya casi para terminar, pues podemos convertir este ahora de rectangular, pues lo podemos convertir a polar. Entonces nos pasamos con las fórmulas de magnitud, que sería r, sería raíz cuadrada, ¿sí? De 1.5 al cuadrado más 0.866 al cuadrado, y ángulo sería igual a arco tangente de la parte imaginaria 0.866 sobre la parte real, que es 1.5. Vamos a sacar MATLAB. Entonces vamos a ponerle aquí SQRT, que es la raíz cuadrada, y sería 1.5 al cuadrado. Voy a poner paréntesis, más
0.866 al cuadrado. Ok, y le damos enter y me da 1.7. Y luego arco tangente, y pues le voy a poner, creo que también me permite la D por degree, 0.866, que es el imaginario, sobre 1.5, que es el real, y me da prácticamente de 30. Entonces 1.73 y 30, entonces sería 1.73 y 30 grados. Entonces al final me queda BM por 1.73 ángulo de 30 grados. Ok, ahora cabe señalar 1.73, creo que es la raíz de 3, déjenme ver para que quede simplificado. Es la raíz de 3, entonces el resultado final sería raíz de 3 por BM ángulo de 30 grados. Ok, ese sería el resultado final de la aquí está, del voltaje entre estos dos elementos, ok, entre estas dos líneas. Ahora fíjense cómo se vería. Aquí voy a copiar esto para ponerlo aquí abajo. Y déjenme borro esta parte. Ok, entonces, que de hecho creo que también voy a borrar esta parte. Bueno, se lo voy a dejar. Entonces, ¿cómo se vería este valor? 1.73 veces el ángulo, digo, la magnitud de la señal, ¿sí? Que sería cualquiera de las dos, porque decimos que tienen la misma magnitud. Entonces, fíjense, si este es el valor de 1, pues 1.73 sería más o menos como aquí, ¿sí? Y el ángulo sería de 30. 45 es acá, entonces 30 sería más o menos aquí. ¿Ok? Y con eso decimos que esta señal se convierte en el voltaje de línea de A a B, ¿sí? Que corresponde a la suma de estos dos valores, ¿no? O sea, al final corresponde a la suma del voltaje de A y de B. Si retomamos un poquito el libro, nos vamos a dar cuenta que aquí tiene como una solución muy similar, solamente que el libro ejemplifica con un valor numérico la magnitud de voltaje. Fuera de eso, pues prácticamente lo mismo. Y aparte que el libro obvia algunas cosas, ¿no? Entonces, podemos aplicar lo mismo para determinar los tres voltajes de línea. Por ejemplo, el voltaje de línea de A a B es igual a la raíz de 3. Y esto va a aplicar siempre, BM ángulo de 30. ¿Sí? O sea, siempre va a ser raíz 3 veces. Y el ángulo siempre va a ser 30 a la salida de una fuente trifásica que esté desfasada 120 grados. Y luego tenemos el voltaje de B a C. Y luego tenemos el voltaje de C a D. ¿Ok? Esto va a aplicar lo mismo. Va a ser raíz de 3. Raíz de 3. BM. BM. Y sería ángulo de 30. ¿Sí? El ángulo del segundo sería de 90. Y el ángulo sería sería menos 90. Y sería menos 210. ¿Ok? Estos pues yo ya me los sé de memoria. Y aparte sé porque estamos sumándole 30 grados. Aquí en la gráfica tenemos 30 grados. Que si queríamos dibujar las otras dos, pues tendríamos algo así. Sería
menos 90, o sea, daría para abajo. Ajá. Y luego tendríamos menos 210, que sería 180. Sería más o menos de acá. Este lo voy a poner color rosa, no. Naranja, rojo. No, ya está también. Azul oscuro, lila. Este. Entonces, este sería el voltaje de C a D y este sería el voltaje de B a C. Ah, perdón, este no es de C a D, es de C a A. Y este también es de C a A. ¿Ok? No se vayan a confundir. Y de esta manera nosotros determinamos los 3 voltajes de línea para nuestro dispositivo. Digo, para nuestra fuente. Ahora, ya para terminar esta primera parte, nada más como para mencionar, cuando nos dan por ejemplo, un ejercicio con voltajes de línea, voltajes de fase, nos van a decir que los voltajes es una fuente trifásica y tiene un voltaje de magnitud, por ejemplo, igual a 120 volts, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, vamos a calcular los voltajes de fase, pues ustedes solo escriben voltaje de fase A a N es igual a 120 volts, ángulo de 0, y luego el voltaje de B a N es igual a 120 volts, ángulo de menos 120, y el voltaje de C a N es igual a 120 volts, ángulo de menos 240 grados. Así de simple. Si yo les pido ahora calcúlenme los voltajes de línea de esta amplitud, pues simplemente ponen voltaje de A a B es igual a raíz de 3, que sería 3 raíz 3 raíz 1.73, y ahí nada más le ponen por 120 y sería 207.8. entonces sería 207.8 ángulo de 30, luego de BC sería 207.8 ángulo de menos 90, y de B de C a es igual a 207.8 ángulo de menos 210. Ok, 210, déjame, 210. Y ahí, por ejemplo, lo que tendríamos sería la determinación de los ángulos de línea y los ángulos de fase. O sea, es una determinación muy, muy simple. Porque ya lo único que necesitamos calcular es la raíz de 3 multiplicada por el valor de magnitud. Ahora, normalmente a mí me gusta dejar en clase que ustedes determinen los valores de línea de B a C y de C a A, ¿sí? Estos obviamente van a quedar de tarea y van a ser los que ustedes van a determinar en la semana. Las aplicaciones que van a depender de la carga necesitan ustedes saber cuáles son los voltajes de línea y los voltajes de fase para poder determinar las corrientes en función de la carga que vayamos a tener. Entonces es de suma importancia que les quede bastante claro la parte de la determinación de estos voltajes. ¿Alguna duda? Ok, si no hay ninguna duda, entonces doy por terminado este primer tema. Déjenme paro la grabación.